alguna duda, algún comentario, una pregunta, podemos utilizar estos momentos. Solo comenzamos a la hora y ya. Si no tienen, como les digo, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, solo esperemos que sean las 8 y comenzamos ya. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Vamos a poner la diapositiva y vamos a continuar con el tema de la relación jurídica tributaria, pero antes quisiera preguntarles
Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran indicar. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano por ahí? Aquí lo escucho. ¿Alguien levantó la mano? Aquí lo escucho. Bueno, vamos a probar si sirven las diapositivas porque no nos sirvió en la clase pasada. Vamos a ver ahora si ustedes logran ver ahí. Vamos a ver. No, el problema es que aquí tampoco va a servir porque no podemos ir. Espérenme, solo vamos a ver. No la vamos a utilizar porque, espérenme, vamos a ver. Vamos a ver. No. Vamos a ver aquí. Quiero preguntarles si miran la exposición. ¿La miran? No, licenciada, no se ve. Bueno, no, ¿se oye o se mira? O sea, mira. No se ve, Elite. Ustedes sí se escucha, pero no se ve su presentación. Bueno, entonces no la vamos a usar porque hay problemas en esto, pero yo les voy a ir hablando muy despacio para que puedan poner. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros en la relación jurídica tributaria, antes de que terminara esto, vimos cuáles eran los elementos de la relación jurídica tributaria? Hablamos de un elemento personal, hablamos del hecho generador o hecho impositivo, hablamos del elemento temporal, del elemento cuantitativo, del elemento base o tipo impositivo y del elemento finalista. O sea, son seis lógicamente los elementos de la relación jurídica tributaria. Se lo repito: elemento personal, hecho generador, elemento temporal, elemento cuantitativo, elemento base o tipo impositivo y el elemento finalista. El elemento personal. El elemento personal, ustedes saben que está compuesto lógicamente por los dos sujetos. ¿Quiénes son esos sujetos? El sujeto activo y el sujeto pasivo. Algunos autores le aumentan el responsable tributario o que es llamado también el responsable solidario. Si ustedes miran una boleta de pago del impuesto de la SAT, se van a dar cuenta que dice contribuyente o responsable. Lógicamente, ese responsable está haciendo prácticamente un favor, pero un favor que implica responsabilidad. Luego vamos a hablar del sujeto activo. ¿Dónde está una definición? El sujeto activo está definido en el artículo 17 del Código Tributario. Yo les pediría, por favor, que lean este artículo 17. Ese artículo lo que nos quiere decir es que el sujeto activo es el Estado. El Estado o cualquier otro ente estatal que está facultado por la ley para actuar como sujeto activo. Siempre o algunas veces es el Estado y nosotros eso lo tenemos claramente establecido, porque hay una vez en donde no es el Estado, sino que es cualquier otro ente estatal. En el caso del impuesto único sobre inmuebles, ¿quién será ese cualquier otro ente estatal? ¿Quién será? Es la municipalidad. Siempre va a estar en la posición de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Y lógicamente, si exige el cumplimiento de la obligación tributaria, esto lo convierte en acreedor de la obligación tributaria. También tenemos al sujeto pasivo.
El sujeto pasivo está contenido en el artículo 18 del Código Tributario, que yo les pediría que por favor lo lean. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es la persona obligada a pagar los tributos. Es el deudor de la obligación tributaria. La primera de las categorías del sujeto pasivo, muchos autores incluyen y tienen al contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? El contribuyente es la persona natural o jurídica, o sea, puede ser una persona natural individual o una persona jurídica. Es a quien la ley impone la carga tributaria del hecho imponible. Nunca perderá su condición de contribuyente, quien según la ley deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. Aquí, por favor, ustedes imaginariamente, recuérdense, cuando nosotros hablamos de traslación, es cómo se va, digamos, trasladando el IVA de una persona a otra. Permítanme un momentito. Bueno, entonces, contribuyente. El contribuyente, hay una división que lo divide en contribuyente de jure o de derecho y contribuyente de facto o de hecho. ¿Quién es el contribuyente de jure o de derecho? Es toda persona que de conformidad con la ley está obligada a pagar los tributos y es la que soporta el peso de la carga tributaria. O sea, es quien en la traslación es el que soporta la carga tributaria. Pero este contribuyente de jure de facto tiene un elemento muy importante y es toda persona que de conformidad con la ley está obligada a pagar los tributos y es la que soporta el peso de la carga tributaria. Ahora, a contrario sensu, ¿quién es el contribuyente de facto o de hecho? Esto fundamentalmente se da en los impuestos indirectos y es aquella persona que sin ser la obligada de conformidad con la ley a pagar los tributos, por el fenómeno de la traslación, tiene que soportar el peso de la carga tributaria. Héctor Villegas divide al sujeto pasivo en contribuyente, responsable solidario y sustituto. ¿Quién es el contribuyente? El contribuyente es el destinatario legal tributario, a quien por mandato de ley se obliga a pagar el tributo por sí mismo, en virtud de ser el que está cumpliendo con la condición impuesta por la ley tributaria. ¿Quién es el responsable tributario o responsable solidario? Esta figura aparece o se da cuando a la par del contribuyente se ubica una tercera persona. Esa tercera persona es ajena al hecho generador que contiene la ley tributaria, pero sin embargo tiene la calidad de sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. Es aquella persona que sin ser la obligada de conformidad con la ley a pagar los tributos, por acuerdo de voluntad, por disposición de la misma ley, resulta asumiendo la obligación de pagar los tributos. Y tenemos varios ejemplos. El mandatario, el tutor, el albacea, el administrador de la mortual, el representante de incapaces y representantes
de personas jurídicas. Y aquí tenemos nosotros un ejemplo. Juan López se va a ir a estudiar a Australia, pero tiene bienes. Y llega a un arreglo con Juan Pérez para que él le haga favor de pagar los impuestos. Esa campaña convierte al señor Pérez en responsable tributario. La ley puede obligar a las personas que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes que participen por sus funciones, por su oficio o por profesión en la formalización de actos o operaciones consideradas como hechos imponibles. Y aquí tenemos a todos aquellos designados como agentes de retención o de recaudación. Tal es el caso de los albaceas, el administrador de la mortual, los tutores, el representante legal de una empresa. Háganme favor de leer del artículo 25 al 30 del Código Tributario, que ahí aparecen todos los responsables en materia tributaria. Si van teniendo alguna duda, no tengan pena, pueden activar su micrófono y me hablan. Ahora, ¿quién es el sustituto? Muchos autores dicen que el sustituto es la segunda de las figuras que entran dentro de la consideración del sujeto pasivo. Es el sustituto del contribuyente que por imposición de la ley y en lugar de aquel está obligado al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria. ¿Quién es el deudor tributario? Pero no entra en la categoría de sujeto pasivo, sino se trata de la persona que queda sujeto al pago de la deuda tributaria en virtud de una garantía para la falta de pago del sujeto pasivo o del deudor principal. Y lógicamente aquí tenemos el ejemplo, el pago de fianzas. Ustedes saben que, por ejemplo, para celebrar un contrato 029 con el Estado hay que comprar una fianza. ¿Y a quién se le compra la fianza? A un banco del sistema, a una fianzadora, que lógicamente es el que va a ser responsable en el momento del incumplimiento. Entonces aquí aparece, como les digo, esa figura en el pago de la fianza. La obligación tributaria. ¿Cómo debemos de entender nosotros a la obligación tributaria si la hemos oído varias veces? La obligación tributaria ha sido definida como un vínculo jurídico, en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie. Nosotros solamente las pagamos en dinero y eso lo tenemos que tener claramente establecido. Ahora vamos a ver el otro elemento, que es el elemento cuantitativo. Cuando hablamos de elemento cuantitativo estamos hablando de base imponible, que nos va a permitir determinar la obligación tributaria. El hecho imponible o el hecho generador. Dependiendo del autor que ustedes estudien, así va a tener una definición. En primer lugar, hay unos que dicen que es la hipótesis legal condicionante tributaria. Cuando hablemos de legal, es una hipótesis que está contenida en la ley. Otros dicen que es el hecho hipotético descrito en la ley tributaria, con una descripción que le permite conocer con certeza situaciones en el momento de realizarse y que dan surgimiento a la obligación jurídica tributaria. También hay otros autores que al hecho generador o al hecho imponible lo clasifican de otra manera. ¿Cómo lo clasifican? En el presupuesto
establecido por la ley para tipificar el tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Y tal vez este es el que más nosotros logramos prácticamente entender. Presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria. Ahora vamos a ver el elemento base o tipo impositivo. A ese elemento algunos le denominan elemento cuantificante. Y cuando estamos hablando de cuantificante, nos estamos refiriendo al cuánto. Y cuando nos estamos refiriendo al cuánto, estamos pensando en la cuantía o en el porcentaje que resulta asignada a cada deuda tributaria. Este tipo impositivo está debidamente establecido en la ley y es el valor que el contribuyente entregará al Estado en concepto del tributo. Si nosotros, por ejemplo, revisamos la ley del IVA, nos vamos a dar cuenta que el valor, ¿cuál es el valor de la ley del IVA? Del impuesto del IVA. ¿Cuál es ese valor? Es el 12% sobre... El 12%, exactamente. Y si es el timbre, ¿del cuánto estamos hablando? Independientemente de las tasas que hay ahí. Cuando hablamos del timbre, ¿del cuánto hablamos? 3%. Así es, exactamente. Ese es el tipo impositivo. El valor que el contribuyente entregará al Estado por concepto de tributo. 12% en el IVA, 3% en el timbre. Ahora, tipo impositivo, que es el del que nosotros venimos hablando. Hay otros autores que dicen que es la cantidad fija, tanto por ciento o en escala, que sirve para la aplicación de un impuesto. En Guatemala se considera como la porción que se aplica sobre la base imponible con el objeto de calcular el gravamen. Este tipo impositivo puede ser fijo o puede ser variable. Otros autores, la tipifican de otra manera, pero yo creo que la tipifican de una manera como más enredada. Y es el resultado de dividir la cuota tributaria por la base imponible y expresa la carga tributaria para ese supuesto. O sea, si ustedes se dan cuenta, a la larga nos da el tipo impositivo, pero creo que con las dos definiciones anteriores tenemos mucho más claridad. También dicen otros autores, el tipo impositivo es la porción que se aplica sobre la base imponible con el objeto de calcular el gravamen. Elemento finalista, el elemento final. ¿Qué es lo que busca establecer el elemento finalista? Lo que busca establecer es lo que se persigue gravar. Y lo que se persigue gravar puede ser un acto, un patrimonio, un capital o una renta. El objeto impositivo. Esto nosotros ya lo vimos el semestre pasado para los que estuvieron conmigo. Yo confío en que los otros catedráticos, como estamos coordinados, se los dieron. Los impuestos en general, saben ustedes que tienen una finalidad. Y esa finalidad es de carácter económico. ¿Por qué? Porque lleva implícito que su fin es obtener la percepción de recursos en dinero por parte del sujeto activo de la relación jurídica tributaria para satisfacer sus necesidades financieras y políticas. Base impositiva. La base impositiva
es la cantidad que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. Debe de existir relación entre la capacidad económica puesta de manifiesto por el sujeto pasivo y la determinación de la base imponible. Miremos, por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno que está valorado en 70,000 quetzales, esa es la medición, porque es la cantidad que resulta de valorar el hecho imponible. ¿Y ahí cuál es el hecho imponible? En el impuesto único sobre inmuebles, el inmueble que posee una persona. La base impositiva nos sirve para determinar la obligación fiscal o la obligación tributaria. Y al respecto, Raúl Rodríguez Lobato hace una consideración muy importante. ¿Qué dice él? Que la determinación de la obligación fiscal consiste en la constatación de la realización del hecho imponible o la existencia del hecho generador y la precisión de la deuda en cantidad líquida y exigible. Hay otra definición sobre base imponible. ¿Cuál es esa otra definición? Dicen que es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje o la tarifa del impuesto establecido en la norma legal correspondiente. Para los que no habían entendido, creo que esto les quita las dudas que tienen, porque dice, es el monto sobre el cual aplica el porcentaje o tarifa de impuesto establecido en la norma legal correspondiente. Y lógicamente eso se expresa de diferente manera. Puede ser una renta, puede ser un precio de adquisición o puede ser un valor de mercado. Hay otros que van más allá y dicen que puede ser una unidad de peso, un volumen, una longitud y una potencia. ¿Qué es el hecho imponible? Vamos a volver, porque quiero que sepan el hecho imponible, que no se les olvide que es el hecho generador. También al hecho imponible también lo llaman presupuesto de hecho y soporte fáctico. Es el hecho generador o causa. Es la descripción legal, hipotética de derecho que se amolda a lo contenido en la ley tributaria. Héctor Villegas va más allá y dice, y lo define como el presupuesto legal hipotético, condicionante, cuya configuración fáctica en determinado tiempo y lugar con respecto a una persona da pie a que el Estado pretenda un tributo. Y aquí nos da una definición la doctora Catalina Vizcaíno. Dice que constituye hipótesis legal condicionante, que al acaecer en la realidad genera la obligación tributaria, siempre y cuando o en la medida en que no se haya configurado hipótesis legales neutralizantes. ¿Cuáles pueden ser esas hipótesis legales neutralizantes? Las exenciones y los beneficios tributarios. La legislación establece una serie de presupuestos de hecho o hipótesis a cuya realización se asocia el nacimiento de la obligación tributaria. Les queda también, por favor, leer el artículo 31. ¿Qué tienen que leer del Código Tributario? Apunten. 17 y 18, que tienen los sujetos. Del 25 al 30 y ahora al 31. Todo hecho generador debe de contener en forma indispensable ciertos elementos o aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos?
En primer lugar, vamos a hablar del aspecto personal. A ver, ¿cuál es ese aspecto personal? Son los datos necesarios para poder individualizar a la persona que debe realizar el hecho o encuadrarse en la situación en que objetivamente fueron descritos. Un autor dice que es el protagonista del hecho imponible. Ese es el aspecto personal. Saber quién es la persona, poder individualizar a la persona. Luego tenemos el aspecto temporal, tiempo, porque estamos hablando de temporal, tiempo. Es el momento en el que debe configurarse o tenerse por configurar la realización del hecho imponible. Ahora tenemos el aspecto espacial. ¿Cuál es ese aspecto espacial? Es el lugar donde debe de acaecer o tenerse por acaecida la realización del hecho imponible. Para que se configure el hecho imponible, tienen que darse todos estos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? Material, personal, temporal y espacial. Si falta uno, no se configura la obligación tributaria. Como con ustedes íbamos un poco adelantados, resulta que prácticamente ya hemos terminado y los he alineado para la otra clase. Entonces vamos a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no, nos quedaríamos nosotros por hoy y terminaríamos el jueves. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno. No, licenciada, gracias. No, licenciada, estamos bien, gracias. Todo claro, Lick, gracias. No tengan pena, entonces vamos a quedarnos aquí por la otra sección. Pasen feliz noche, que Dios los bendiga y cuidado con el agua. Igualmente. Gracias, Lick, feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias, Ligda. Bendiciones. Igualmente, la paz.